Yo, bueno, me conocéis mucho, soy médico especialista en endocrino y nutrición. Bueno, mi experiencia con el tema del cáncer empezó cuando mi padre, con 58 años, bueno, con un poquito menos, tuvo un cáncer de colon con metástasis y yo cuando no sabía qué darle porque no le apetecía comer nada, pues como al final en esos momentos yo no me dedicaba ni muchísimo menos a este tipo de medicina. De hecho, trabajaba en la industria farmacéutica, no tenía ni idea y le daba para comer helados tipo Häagen-Dazs porque era lo único que le apetecía. Cuando yo empecé a interesarme un poco en los temas de nutrición y cáncer y vi los efectos que tenía el azúcar y los lácteos y la grasa saturada, etcétera, etcétera, pues os podéis imaginar cómo me sentí. Y fue el momento en el que empecé una búsqueda incansable de que tiene que haber algo más para tratar a estos pacientes y, sobre todo, tiene que haber un apoyo, o me gustaría que los pacientes con esta patología tan terrible tuvieran algún sitio o algunos profesionales, por lo menos algunos conocimientos en los que apoyarse y que luego no se sintieran como me sentí yo dándole, que, en fin, un alimento pues que evidentemente no era el adecuado y no era el que yo hubiera hecho ahora, ¿no? Entonces, este fue mi camino y por eso me he dedicado desde entonces a buscar remedios y, bueno, y sobre todo un poquito a la nutrición. Vamos a empezar a compartir ya la pantalla. Bien. Voy a ir muy rápido porque tengo muchísimas diapositivas y muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué puede aportar la endocrinología en general a este tipo de pacientes? Pues primero recordar el efecto Barbour, en el que no voy a entrar demasiado porque creo que mi compañera Mar Vegara va a entrar al hablar del tema de la dieta cetogénica, pero simplemente que recordemos a este hombre que nos aportó muchísimo sobre la teoría metabólica del cáncer y va a estar muy en relación con los conceptos fundamentales de nutrición y sobre todo de nutrición relacionado con los azúcares o con la necesidad de no aportar azúcares, sobre todo absorción rápida, que de alguna manera es, como todos sabemos, el combustible. Y ahora vamos a ahondar un poquito más. Bien, ¿qué puede aportar la endocrinología? Pues por una parte, la parte de la nutrición, y por otra, la relación que tiene las patologías fundamentales que aborda el endocrinólogo en su consulta, como es la diabetes y la obesidad y la relación con el cáncer, y por último, el concepto de los disruptores endocrinos, que me apetecía incluirlo porque, como ya os digo, es tanta la materia o lo que yo he podido investigar. Menos mal que está mi amiga Mar Alonso para hablaros de la parte de la disbiosis y el cáncer, que también es fundamental, y mi amiga Mar Vegara para hablaros de la parte de la dieta cetogénica, porque si no sería básicamente imposible. Dentro de la nutrición, de lo que es solamente la relación de la nutrición con el cáncer, no es solamente aportar, como digo, ahí nutrientes y energía suficiente, es decir, mantener un estado nutricional adecuado, que ya es muy importante porque la caquexia y la malnutrición en el paciente oncológico es una de las cosas que los oncólogos más temen porque es uno de los signos de mal pronóstico. Entonces, que haya un nutricionista, un endocrinólogo o una persona que acompañe al paciente oncológico es fundamental para evitar la desnutrición, no solamente en la parte preventiva, que también, sino durante todas las terapias, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etcétera. Pero también hay muchos estudios, y esta es la parte quizá más novedosa, de la alimentación como terapia, es decir, el alimento como adyuvante o como un alimento funcional que podemos llamar. Y ahí lo voy a relacionar con los sellos o los hallmarks famosos del cáncer, que ahora os voy a explicar, si hay alguien que no sepa a qué me refiero, que es las marcas distintivas de la célula cancerígena y cómo existen evidencias y existen estudios varios de diversos alimentos importantes en distintos estadios en la lucha contra el proceso tumoral. Como os decía, también es muy importante compensar en los tratamientos y mejorar la sintomatología de la caquexia, la capacidad digestiva en aquellos pacientes que tienen cánceres del tracto digestivo, las mucositis tan incómodas también se pueden mejorar muchísimo con la alimentación, los marcadores tumorales pueden descender, el hemograma, la falta de ferritina, las transaminasas, en fin.
vamos a ello. Esto es lo que os comentaba de los hallmarks en inglés, que son sellos o marcas distintivas, y empezó a estudiarse, fue una publicación en una revista muy prestigiosa, que es la revista Cell, en el año 2000, que luego se amplió. Bueno, a ver, quería hacerle aquí un guiño, a ver que no me vaya, a mi amigo y compañero Juan Serrano, ahí, bien, que tiene un libro muy bueno sobre la biología, sobre la biología y el cáncer, y una de las cosas que dice, yo no sé quién me está pasando las diapos, se está volviendo loco, que nos hemos acostumbrado en nuestra alimentación occidental, hay una serie de alimentos que el cuerpo no reconoce y entonces son unos alimentos que nosotros llamamos proinflamatorios, y como vais a ver, una de las características de la célula cancerígena es un entorno inflamatorio. Este es uno de los aspectos que más llevan a hacer metástasis un determinado tumor. Entonces es muy importante como base, si tuviéramos que elegir un tipo de dieta bajo mi punto de vista, sería una dieta de alimentos de temporada, naturales y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque lo más importante a la hora de pautar un tratamiento nutricional, yo creo que en cualquier enfermedad y en el cáncer en particular, es tratar de evitar esa inflamación de bajo grado, que como todos sabemos es común a muchísimas patologías, y en el caso del cáncer es fundamental. Jolines, de verdad. Vale. Vamos luego voy a insistir en esta segunda adaptación de los sellos del cáncer, que se realizó en el 2011, la primera fue en el año 2000, en el que de ser 6 sellos pasaron a ser estos que veis aquí, que son 12, y lo importante es que en cada uno de ellos se han desarrollado fármacos quimioterápicos específicos para la resistencia a la muerte celular, para la desregulación el metabolismo energético celular, que tiene que ver con la mitocondria. Una de esas herramientas, que es la que va ahí arriba, sería la dieta cetogénica, para la inflamación, como estábamos diciendo, para evitar la destrucción inmune. Igual que hay fármacos quimioterápicos que se aplican en cada uno de esos sellos distintivos, también va a haber, como vamos a ver más adelante, alimentos funcionales que se pueden incluir en cada uno de esos pasos o sellos. Esta diapositiva es muy importante, bueno, esta no, la que vamos a ver después, de los sellos del cáncer. ¿Por qué? Porque los oncólogos están súper familiarizados con este concepto, y están muy familiarizados porque, como os digo, casi todos los fármacos que se desarrollan intentan encajar en algunos de estos sellos. Cuando un oncólogo os diga a vosotros, espero que no, o a alguno de vuestros familiares o a quien sea, que el paciente puede comer cualquier cosa, que es lo que me dijeron a mí en su día y lo que estoy cansada de escuchar que dicen algunos oncólogos a muchos de mis pacientes, que la alimentación no es importante, que sí, que es importante que no se desnutran, pero que no, que en realidad es una tontería, que eso no tomar esto o aquello, que realmente es una bobada, pues siempre podéis recurrir a esta información, a estas diapositivas, a estos estudios y decir, hombre, por lo menos plantéeselo, ¿no? Que realmente puede ayudar. Por eso es muy importante los estudios, la evidencia y un poquito el enfoque porque es hablar el idioma del profesional. Bueno, voy a pasar. Como os decía, el papel del endocrino, el especialista en endocrino y nutrición en el hospital, en el paciente oncológico, es también muy importante, porque hay que hacer una evaluación del riesgo nutricional, que es fundamental. Según los tipos de cánceres, el riesgo de desnutrición es mayor o menor. Como os podéis imaginar, es más alto cuanto más implica al sistema digestivo. Evidentemente es más alto en aquellos cánceres de cabeza y cuello, faringe, laringe, abdominal o hematología, porque en los casos de los cánceres hematológicos hay que hacer un trasplante de médula ósea normalmente, y eso implica básicamente barrer toda la inmunidad del paciente y someterle a una nutrición parenteral que tiene que seguir un profesional. Entonces, intentad buscar siempre equipos multidisciplinares que impliquen un especialista en endocrino y nutrición, sobre todo para los
y esto ya estoy hablando del momento en el que el paciente está en pleno tratamiento, sobre todo en aquellos cánceres con un riesgo nutricional elevado. Y también, según el tratamiento que lleve este paciente, el riesgo nutricional va a ser más bajo o más elevado, y es más alto, de nuevo, en aquellos tratamientos que impliquen que el paciente no se va a poder nutrir, como puede ser la radioterapia de cabeza y cuello, la irradiación corporal total o la cirugía oncológica. De hecho, en los servicios de nutrición lo que se hace la mayor parte de las veces es poner una gastrostomía, que quiere decir que mientras el paciente está, por ejemplo, con radioterapia o mientras está recién operado de un cáncer de laringe, se le pone una sonda directamente al estómago y se le aporta la nutrición enteral. Que luego podremos discutir si los preparados de nutrición enteral son mejores o peores, y efectivamente ahí habría mucho que hablar, pero el hecho es que lo importante es que el paciente esté nutrido, y para eso el especialista en endocrino o el nutricionista del hospital pues juega un papel fundamental. No voy a, esto ya lo hablamos más en el curso, en el capítulo de cáncer, respecto a cuáles son las valoraciones, porque es muy importante discernir, no es solo está más delgado o está menos delgado, pues hay que valorar la rapidez de la pérdida de peso de este paciente, si ha perdido grasa o músculo, algunos parámetros nutricionales, y para eso pues existen muchísimas escalas que se utilizan y que estudiamos en el capítulo del cáncer del curso de experto. La malnutrición la definimos como la pérdida de grasa o de peso en un paciente en un determinado tiempo, y se da en el 40-80 pacientes con cáncer en algún momento a lo largo de la enfermedad. Y es importante saber que hasta el 90% de los pacientes con neoplasias avanzadas presentan una pérdida ponderal de al menos un 10% del peso habitual. Y es muy importante también, bajo mi punto de vista por lo menos, intentar alcanzar esas necesidades o intentar remediar esa desnutrición con el tipo de alimentación y con los conocimientos que intentamos transmitiros, para que no os pase lo que a mí me pasó, que como no comía nada, estaba alimentando su cáncer a marchas forzadas a base de azúcar. Bueno, entonces, como hemos dicho, las causas de desnutrición pueden ser producidas por el propio tumor, por las alteraciones digestivas, por las alteraciones funcionales, relacionadas con el propio paciente, porque, como sabéis, pierden el apetito, eso se llama anorexia. La caquexia es la pérdida extrema de peso. También, evidentemente, factores psicológicos, depresión, ansiedad, soledad, disminución de la ingesta, etcétera. Por el tratamiento, por la cirugía, por la radioterapia. Voy a ir a la parte, esto es simplemente para que sepáis que todas las causas y todas las cirugías y los procedimientos que nos están comprometiendo de forma muy seria la nutrición del paciente. Quimio, la enteritis, que eso supongo que lo comentará Mar en relación a la disbiosis, porque prácticamente todos los pacientes que están sometidos a un tratamiento de cirugía o de radioterapia abdominal van a cursar con una enteritis y con una alteración de la microbiota, y es fundamental abordar eso. Bien, vamos a ir a la parte de los alimentos funcionales. Bueno, es importante que sepáis que hay varios tipos de malnutrición, que puede ser la calórica o la calórica y la proteica, y los pacientes oncológicos tienen normalmente una desnutrición de tipo mixta, calórica y proteica. Y aquí una de las cosas que ocurre es que altera los mecanismos de cicatrización y aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas, como la dehiscencia de suturas. Así que mi consejo es que en todo momento reclaméis o se reclame la intervención de un profesional previo, durante y posterior a la cirugía, como os he dicho, sobre todo si son tumores del aparato digestivo, porque el estado nutricional previo a una cirugía, por ejemplo, de intestino, es fundamental si queremos evitar complicaciones posquirúrgicas, por ejemplo, a nivel de la dehiscencia de las suturas, es decir, de que no se nos rompa el lugar del intestino porque el paciente se ha operado.
La caquesia tumoral, ya lo hemos dicho, puede variar hasta el 80%, implica una menor respuesta terapéutica. De hecho, muchos oncólogos no quieren repetir un ciclo de quimioterapia o de radioterapia si el paciente no está suficientemente bien nutrido. Y, como os decía, puede ser con pérdida de masa grasa o sin pérdida de masa grasa, habitualmente sí que lo lleva, pero sobre todo lo que más nos preocupa y lo que conlleva peor pronóstico es la pérdida de músculo, que se llama sarcopenia y produce un deterioro funcional y un peor pronóstico. Y los objetivos básicamente al final es mejorar la calidad de vida y desde luego favorecer el pronóstico del paciente. Entonces, las pautas irán dirigidas no solamente a prevenir y corregir deficiencias nutricionales y a evitar pérdida de peso, pero también a evitar el deterioro del sistema inmunológico. Como os he dicho, es fundamental para pelear contra la enfermedad y para permitir que el especialista en oncología pueda seguir, si es que se lo están dando, con los ciclos de tratamiento correspondientes. Bien, no voy a hablar mucho de ayuno, porque no nos da tiempo, como veis voy muy deprisa porque quiero intentar transmitiros muchas cosas, pero que sepáis que ya hay muchísimos estudios a los oncólogos y a la mayor parte de los profesionales, de los especialistas médicos, les da escalofrío solamente oír hablar de ayuno en pacientes con cáncer y sin embargo hay muchos estudios que demuestran que el ayuno previo a la quimioterapia facilita mucho el tratamiento y mejora mucho los resultados de la misma, ya que de alguna manera las células más susceptibles al ayuno, y esto tiene que ver con el efecto Barbour, son las células tumorales. Si nosotros las matamos de hambre y luego les rematamos con la quimioterapia, va a ser mucho más eficaz el tratamiento. Entonces, bueno, pues este es algo que cuando nosotros vamos a las salas de quimioterapia y vemos a los pacientes que les están dando un zumito y un plátano o unas galletas, pues a los que nos da escalofríos es a nosotros porque sabemos que no es lo mejor precisamente para ese paciente. Bien, vamos a hablar un poquito del tema de los alimentos funcionales. Yo no sé por qué esto va para atrás y para adelante, pero bueno, bien. Alimentos funcionales y lista de alimentos a reforzar y a disminuir. Esta diapo es la que os comentaba antes, que me parece, yo no sé si se ve bien o no en la presentación, pero en cualquier caso es muy importante porque está extraída de un capítulo de un libro que escribimos la Sociedad Española de Medicina Integrativa, que se llama Oncología Integrativa. Es un libro que os recomiendo. Y este es el capítulo del doctor Jorge Pérez Calvo, que algunas de las diapositivas que os voy a enseñar también son de una presentación suya, porque hace una exposición brillante sobre los alimentos funcionales. Y este es un diagrama adaptado de la importancia de la alimentación, la actividad física y los sellos del cáncer, de forma que, si os dais cuenta, dentro de cada uno de los sellos se va introduciendo pues desde los arándanos hasta el brócoli, por supuesto la vitamina D, las legumbres, los cereales, y se va poniendo con citas bibliográficas que corresponden a citas bibliográficas del capítulo de ese libro en cada uno de los pasos de la célula tumoral, y exactamente igual que han hecho los oncólogos y los investigadores con los fármacos antineoplásicos, se ha hecho en este diagrama con distintos alimentos funcionales que pueden ayudar a combatir esta enfermedad. Vale. Entonces, los alimentos que pueden ayudar, como os estaba diciendo, que nosotros caracterizamos como alimentos funcionales, pueden tener un efecto debido o bien a un componente de la dieta directamente, a un producto del metabolismo del alimento, a modificaciones que tienen lugar en el sistema hormonal o a modificaciones que ese alimento tiene sobre el sistema inmunológico como consecuencia de la dieta. Y estas son las características que tienen que tener los alimentos funcionales con evidencia científica. Así, los mecanismos
de estos alimentos fundamentales en anticarcinogénesis son o bien eliminación o inactivación de carcinógenos y precarcinógenos, inhibición de los mecanismos de transporte, incremento de mecanismos celulares de defensa frente a los productos tóxicos y mutagénicos o eliminación de lesiones precancerosas. Entonces, os voy a pasar algunos de los alimentos que ya os digo que están recogidos muy bien en ese capítulo. Si a alguien le interesa profundizar, os los recomiendo. Estos tienen la bibliografía ahí debajo de la diapositiva y son asociaciones que se han dedicado, está casi todo extraído de un artículo de la WCFC, que es una asociación que se dedicó a estudiar el efecto de los alimentos y de la actividad física en el cáncer, y también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hablamos de arándanos rojos, arándanos azules. Como veis ahí tenéis el tipo de cáncer en el que estos alimentos en particular participan o mejoran, y el tipo de sello o el tipo de característica de la biológica de la célula oncológica que este alimento contribuye a mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los arándanos azules pues estimulan la autodestrucción de las células en el cáncer de boca, mama, colon, pulmón, estómago, páncreas y próstata. Reducen las citoquinas inflamatorias. Los arándanos rojos, que son las protoancionidinas y el ácido ursólico, disminuyen el crecimiento y aumentan la autodestrucción de varios tipos de cáncer. A esto nosotros lo llamamos apoptosis o muerte celular. La calabaza, pues la calabaza actúa sobre todo en el tracto digestivo y en el esófago. Aquí tenemos todas las crucíferas, el brócoli, las coles de Bruselas. Para mí son el alimento anticancerígeno número uno, fundamentalmente el brócoli. Yo creo que es el que está implicado en más sellos o en más procesos anticancerígenos. Los granos integrales fundamentalmente están estudiados en el cáncer de colon, y los lignanos disminuyen factores de crecimiento y marcadores de la inflamación, fundamentalmente en mama posmenopáusica y en colorectal. Las nueces, las semillas de lino, que quiero llegar a la soja famosa, ¿vale? Bueno, la soja, yo entiendo que haya todavía muchos profesionales que cuando se les nombra la soja en el cáncer de mama se les ponen los pelos como escarpias, pero quiero que sepáis que hay bastante evidencia de que la genisteína, aunque al principio parece que aumentaba las células del cáncer de mama por los receptores de estrógeno, parece que lo que ocurre es que, como pone ahí, estudios posteriores demuestran que los fitoestrógenos se metabolizan de forma diferente en roedores y en humanos, y la soja realmente actúa como un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, de forma que parece, o los estudios pueden indicar, que no aumenta el cáncer de mama, desde luego, y que en muchas ocasiones puede mejorarlo, puede mejorar la respuesta a la quimioterapia, y hay mejor parámetros de supervivencia en pacientes que toman soja, evidentemente de buena calidad. Entonces, bueno, pues esto merecería la pena por lo menos valorarlo y no demonizar la soja en los pacientes con cáncer hormonodependiente, o por lo menos hacer estudios más complejos o ensayos clínicos. Vale, como veis aquí es más de lo mismo. En mujeres se relaciona el consumo de soja con un menor riesgo de cáncer de mama debido a la forma en que la mujer metaboliza las isoflavonas. Las mujeres asiáticas tienen hasta 5 veces menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las americanas, y esto es debido a la ingesta de soja, etcétera. Aquí tenéis mucha bibliografía y muchos argumentos bastante bien sustentados desde el punto de vista de los estudios. En próstata quiero hacer un comentario porque, bueno, pues los lácteos están muy en tela de juicio. Hay artículos que apoyan su uso. Por ejemplo, parece que en el cáncer de colon hay algunos estudios que demuestran que
mejora la supervivencia, más que los lácteos yo creo que es el tema del calcio, pero parece que en la próstata no es así. En la próstata podría empeorar el pronóstico y por tanto yo en pacientes con cáncer de próstata pues tendría un poquito de cuidado con los lácteos hasta que lo tengamos más claro. Té verde, té negro, también protectores, el licopeno del tomate, estimula la apoptosis, todos los vegetales de hoja verdes en general y los carotenoides, fundamentalmente en aquellos cánceres de mama, piel, pulmón y estómago, la cúrcuma, las uvas negras. Bueno, el alcohol, sobre todo el vino tinto, me refiero cuando hablo de alcohol, el vino tinto, algunos artículos dicen tolerancia cero al alcohol y otros artículos dicen, bueno, un vaso de vino tinto diario al día por los polifenoles y por la uva negra pues puede resultar beneficioso. Los granos integrales que disminuyen, entre otras cosas, la resistencia a la insulina. Y bueno, las proporciones, según estos estudios, pues serían un 45% de cereales de buena calidad, de cereales, ojo, siempre que disminuye, con un índice glucémico muy bajito. Luego nuestra compañera Mar nos va a hablar de la dieta cetogénica, de los casos de cómo se puede implementar, de los casos en los que sí, es una herramienta súper valiosa y evidentemente en los casos en los que decidiéramos utilizar esta herramienta como tratamiento, nos olvidaríamos de este y no daríamos los granos integrales. Bien, los piques, los fermentados, las especias, dentro de la proteína, la mejor proteína que podemos aportar de todas es el pescado blanco salvaje. Ojo con la carne, que parece que sí que existe una relación directa con el cáncer de colon y muchísimo más si es cáncer, si es un tipo de carne cocinada de formas, digamos, agresiva, como puede ser frita o sobre todo la barbacoa, legumbres y soja y derivados. Vale, entonces aquí tengo una lista de alimentos proinflamatorios y alimentos antiinflamatorios o proresolutivos. Bien, creo que he consumido ya mi media hora, así que lo voy a dejar aquí. Simplemente quería contaros sobre el resto de las cosas que iba a hablar, que tanto la diabetes como la obesidad está muy demostrado la relación, el aumento de incidencia en pacientes diabéticos y en pacientes obesos con el aumento de determinados cánceres, fundamentalmente mama y ovario en mujeres y colon y próstata en varones, y hay muchos factores que influyen en esto, pero para mí el fundamental es el aumento de la insulina, la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado asociada a la diabetes y a la obesidad, que bajo mi punto de vista es otro motivo más para luchar contra estas enfermedades que sí que son una auténtica pandemia, el síndrome metabólico del adulto y también, por desgracia, del niño en el siglo XX. Y respecto a los disruptores endocrinos, os voy a redirigir a la página web de Fundación Vivosano, que tiene que probablemente casi todos lo conozcáis, que tiene un libro muy bueno que se llama Hogar sin tóxicos y también tiene algunos artículos muy interesantes sobre disruptores endocrinos, y al libro que os comentaba de oncología integrativa y también a la Fundación Alborada. Son recursos muy interesantes porque, bueno, pues los disruptores endocrinos, yo que trabajo de esto, cada vez veo más personas con patologías desde tiroideas, ginecomastias, infertilidades, ovarios poliquísticos. Los pacientes me preguntan, ¿y de dónde sale esto? Y bueno, pues yo tengo que explicarles algo muy importante, que es la prevención de todos los tóxicos disruptivos desde que están embarazadas hasta la vida adulta. Y bueno, no he podido contaros todo lo que tenía que contaros, pero espero que haya sido suficiente.